Este año, Cómo Vamos Nuevo León prepara la quinta encuesta Si Vamos. En esta encuesta buscamos obtener las percepciones, prioridades, evaluaciones y actitudes de quienes habitamos en el estado de Nuevo León acerca de los principales temas públicos. A lo largo de este tiempo, hemos podido cerrar la brecha de lo que siente la ciudadanía y de sus principales prioridades con el actuar del gobierno. Gracias a esta información hemos podido tener nuevos datos y generar nuevas políticas públicas de diferentes temas, como lo son educación, salud, medio ambiente, movilidad, desarrollo urbano, gobierno confiable, gobierno eficiente. Toda esta información siempre ha sido pública y está disponible en nuestra página, y cualquier persona puede hacer uso de ella, tanto académicos como la sociedad civil organizada, estudiantes y a quienes crean que les pueda ser de utilidad para exigir al gobierno, para crear nuevas investigaciones y para juntos crear una mejor ciudad. La encuesta la hacemos en colaboración con el Centro de Investigaciones Económicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Además, durante el proceso de creación del cuestionario, participan diferentes expertas y expertos reconocidos a nivel local, nacional e internacional, así como diferentes activistas locales que nos ayudan a encontrar los principales temas de interés en la actualidad. Muchas gracias. La encuesta Si Vamos es un esfuerzo conjunto de la sociedad civil representada por Cómo Vamos Nuevo León y de la academia representada por la Universidad Autónoma de Nuevo León para conocer de primera fuente las prioridades de la sociedad en términos de la problemática que enfrenta, pero al mismo tiempo poder también identificar la evaluación que la propia sociedad realiza a los servicios públicos que recibe. La participación de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en particular del Centro de Investigaciones Económicas, es fundamental por el enorme compromiso que tenemos de poder desde la academia aportar respuestas originales, relevantes e importantes a la problemática que enfrentamos como sociedad. La encuesta Así Vamos es un proceso que involucra desde el diseño del cuestionario, la selección de la muestra representativa de la población, el levantamiento del campo y el análisis de los resultados que se obtienen a partir de esta información. Es un proceso que lleva todo un año de planeación y ejecución y en el que están involucrados tanto la sociedad civil a través de distintos representantes especialistas en ámbitos como desarrollo económico, desarrollo urbano, seguridad, gobernabilidad y justicia, así como académicos que estamos encargados de poder garantizar que el diseño y selección de los hogares que participarán en este estudio representa realmente el sentir y el pensar de la comunidad nuevoleonesa. Representatividad significa que el estudio Así Vamos captura el sentir y la evaluación de todos los estratos sociodemográficos que componen el estado de Nuevo León. Y para poder garantizar esto se requiere de utilizar toda la información que disponemos, en este caso a través del Censo de Población y Vivienda, el cual permite conocer la estructura de nuestra sociedad y a partir de ahí crear una muestra que permite identificar la voz, ideas y opiniones de los distintos grupos que conforman tanto el área metropolitana de Monterrey como los municipios foráneos. Una vez que nosotros realizamos las encuestas en campo, las respuestas de todas las personas que constituyen nuestra muestra son ponderadas a través de un factor que permite construir de manera estadística la representación de la opinión de toda nuestra sociedad. La participación de distintos expertos de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León garantiza que los resultados que obtenemos de este estudio permitan contar con un análisis sólido y sustentado en diferentes ámbitos y especialidades de estudio. Entre estos expertos destaco la participación del doctor Marco Gómez, experto en estadística, la participación de la doctora Cintia Camaal, destacada investigadora en el ámbito del desarrollo económico, y quisiera también señalar mi especialidad, que es el estudio de los modelos econométricos fundamentados en desarrollo económico y recientemente estudios vinculados a la movilidad y transporte público.
También, como parte de la comunidad académica, participan un amplio número de investigadores de campo, analistas y directores que permiten garantizar que todas las respuestas que son capturadas en cada una de las encuestas reflejen el verdadero sentir y pensar de nuestra sociedad. Conocer de primera fuente las prioridades, objetivos y el sentir de los distintos estratos socioeconómicos que componen nuestra sociedad nos permitirá analizar, priorizar y construir alternativas que transformen la realidad de nuestro Estado con la voz y el sentir del ciudadano. Muy buenos días. Nos encontramos en el Museo Marco de Monterrey, Nuevo León, a punto de iniciar la presentación de los resultados de la quinta entrega de la encuesta Así Vamos, coordinada por Cómo Vamos Nuevo León y por la Universidad Autónoma de Nuevo León, representada por la Facultad de Economía y su Centro de Investigaciones. Agradecemos la presencia, tanto de manera presencial como de manera virtual, de todos quienes nos acompañan en este importante evento. La encuesta Así Vamos representa un esfuerzo coordinado por parte de la sociedad civil y la academia para poder entender la importancia que representa el sentir de la gente y la evaluación que la gente hace sobre los servicios públicos que reciben. Al respecto, la presentación de esta encuesta en particular representó un nuevo reto, tanto para la implementación como para la interpretación de esos resultados. Como todos sabemos, las diferentes crisis que se han derivado a partir de la pandemia por COVID-19 implica la necesidad de poder adaptar los instrumentos que nosotros en años pasados implementamos para poder capturar el sentir de la gente. Desde hace muchos años, la importancia que representa el sentir de las personas ha sido implementado en la evaluación de la política pública. Por ejemplo, Banco Mundial, en los principios de los 2000, realizó un ejercicio muy importante denominado La Voz de los Pobres, en donde a través de diversas encuestas a nivel mundial intentó recuperar lo que verdaderamente representaba la pobreza para poder entonces, a partir de la evaluación que hacen las personas, interpretar y evaluar la efectividad de los programas sociales implementados por el mismo Banco Mundial. Y los resultados fueron por demás interesantes. La gente, en su sentir, a nivel mundial y en diferentes países, evaluaban la pobreza de diferentes maneras y que, por tanto, ordenaban sus necesidades dependiendo de la región en la que se encuentran, de las necesidades particulares de esa región y de las prioridades en ese momento que la región requería. Usando ese ejemplo como, digamos así, inspiración, Cómo Vamos Nuevo León y el Centro de Investigaciones Económicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, hace 7 años, nos dimos a la tarea de comenzar a organizar lo que representaría una encuesta de percepción ciudadana para el Estado de Nuevo León. Como veremos en unos momentos, esta encuesta no solamente representa un esfuerzo en el tema de implementación, sino que también nos brinda una mejor perspectiva de lo que es la prioridad de necesidades del área metropolitana de Monterrey, así como de los municipios foráneos. Y dada la estructura con la que fue construida esta encuesta, la representatividad que tiene en cada uno de los municipios del área metropolitana de Monterrey, así como de los municipios foráneos, nosotros somos capaces de entender las prioridades ciudadanas y a partir de ahí poder elaborar un diagnóstico de política pública que permita a las autoridades tener una herramienta sobre las prioridades que la propia sociedad implementa y necesita. Bueno, en estos momentos quisiera dedicar unos minutos a ustedes que nos acompañan esta mañana
sobre si tienen alguna pregunta o algún comentario que represente para nosotros esta encuesta. Mi nombre es Jorge Omar Moreno Treviño, soy doctor en Economía, profesor investigador de la Facultad de Economía y director del proyecto en campo. Bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos a la presentación de la encuesta Así Vamos 2021, que Cómo Vamos Nuevo León realiza en colaboración con el Centro de Investigaciones Económicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. La encuesta es un estudio de percepción ciudadana que presenta las preferencias y evaluaciones de los nuevoleoneses en los temas más importantes para el Estado, como movilidad, seguridad, impacto de la pandemia y satisfacción de los servicios públicos, entre otros. Asimismo, da a conocer la aprobación del desempeño de las alcaldesas y los alcaldes del área metropolitana de Monterrey, así como del gobernador. Agradecemos la presencia de todos ustedes el día de hoy, por darse el tiempo de escuchar y reflexionar lo que las y los ciudadanos sienten y viven. En Cómo Vamos Nuevo León estamos convencidos de que la encuesta es un instrumento fundamental para la implementación de las políticas públicas en nuestro Estado. Les invitamos a compartir los datos presentados y participar en la conversación usando el hashtag #AsíVamos2021. Para dar inicio al evento, daremos la palabra a David Noel Ramírez Padilla, rector emérito del Tecnológico de Monterrey y presidente del Consejo Directivo de Cómo Vamos Nuevo León, para que nos dirija un mensaje de bienvenida. Muy buenos días. Para todos quienes integramos la sociedad civil, esta comunidad de Nuevo León, el día de hoy es un día muy relevante porque, como todos en la historia, digo que muchas personas hablamos, estamos en una época de muchos cambios y yo soy un firme convencido que después de esta pandemia y después de las elecciones 2021 aquí en Nuevo León, estamos en una época nueva, no es época de cambios, sino en una nueva época. Y esa nueva época nos tiene que llevar a todos a pensar en una sola razón de ser. Cómo lograr hacer de Nuevo León y de cada uno de sus municipios el mejor lugar para vivir. Pero eso jamás se va a lograr si efectivamente trabajamos de forma aislada. Tenemos que trabajar como hoy ya va en esa dirección, en forma conjunta. Lo personal, cuando se tomó esa iniciativa, obviamente presentada por el señor gobernador y ahora coordinada por el alcalde Luis Donaldo Colosio, de trabajar en forma coordinada todos los municipios metropolitanos, nada más acertado. La sociedad civil teníamos hambre de que eso pasara, porque estamos convencidos que cuando se trabaja en equipo, en coordinación, en colaboración, las acciones son más eficientes, el impacto es más fuerte y se logran mejores resultados para toda la comunidad. Como esa experiencia de trabajar en esta nueva época coordinados con el liderazgo del gobernador, el ciudadano Samuel García, permite al Estado de Nuevo León ir cumpliendo con su razón de ser, que a veces se nos olvida, el lema que para mí es fundamental, semper ascendes, siempre ascendiendo. La plataforma Cómo Vamos, eso es un objetivo claro, cómo fortalecemos la democracia a través de algo que siempre hemos escuchado, del mejoramiento continuo. La misión tridimensional, ahorita la veíamos ahí en el eslogan, es claro, evaluar. Yo le discuto a veces al grupo aquí que integramos el Consejo de Cómo Vamos y del CIGLAC, más que debatir es dialogar, es evaluar
dialoguemos para mejorar. Esa es la visión tridimensional. A veces se tiene una percepción equivocada, es que van a ir a evaluar a los alcaldes, van a ir a evaluar al gobernador. Claro, vamos a evaluar, nosotros no, sino que vamos a compartir con ustedes lo que nuestro pueblo, quien nos ha elegido, está diciendo: oye, esta es mi percepción de tu actuar, este es mi pensamiento, esta es mi sugerencia, recomiendo esto. Y hoy en día, si algo tenemos que entender todos los que somos responsables, especialmente los que son líderes, los alcaldes, señor gobernador, es entender que en esta vida hay que saber más escuchar que hablar. ¿Cómo hace falta que quienes son responsables escuchen más y hablen menos? Y hablen menos porque cuando hablan ya están muy seguros de sus puntos de vista y que está conformado con el sentir del pueblo. Entonces, en lo personal agradezco la presencia y para mí es una gran satisfacción, y al equipo que integramos Cómo Vamos Nuevo León y para la sociedad civil, que prácticamente estamos aquí todos quienes conformamos esta zona metropolitana, que somos sin querer queriendo un estado-ciudad. Aquí estamos prácticamente los que conformamos esta zona metropolitana, que es más del 90% de los neobloneses. Liderados por el señor gobernador Samuel García, muchísimas gracias. Agradezco mucho la presencia aquí de nuestra representante y directora de la mesa directiva, presidenta del Congreso, la licenciada Ivonne Álvarez, de Miguel Treviño, alcalde de San Pedro, de Luis Donaldo Colosio, alcalde aquí de Monterrey. Está también aquí nuestro alcalde Daniel Carrillo de San Nicolás, el César Garza de Apodaca, Andrés Viges precisamente de Escobedo, está Jesús Nava de Santa Catarina, ahí me falta alguien, de García, sí está exactamente, Carlos precisamente bienvenido. ¿Y quién nos falta de Santiago? No está el tocayo, ahí sí, David Salta del Tocayo, David de la Peña. Como ven, fíjense, estamos en la zona metropolitana y eso es muy importante. Obviamente también un área importantísima de Nuevo León que siempre nos hemos distinguido es el equipo académico. Hoy nos acompaña el doctor David Garza, quien es el rector y presidente del TEC de Monterrey, Ángel Kazán de la UR, aquí el doctor Juan Paura, secretario precisamente general de la Autónoma de Nuevo León, y es muy importante la presencia de la Autónoma de Nuevo León porque hoy celebramos en Cómo Vamos 10 años. 10 años que le digo yo aquí al alcalde de San Pedro, a Miguel, que él fue el que generó este proyecto hace 10 años. Le digo que es muy fácil cuando los niños son chiquitos, les das de comer y se duermen. El problema es cuando llegan a ser adolescentes, ya la cosa se complica. Pero aquí estamos celebrando los 10 años de Cómo Vamos Nuevo León, y también es la 5ª edición de esta encuesta que nos hace precisamente la Universidad Autónoma de Nuevo León a través del Centro de Investigaciones Económicas que pivotea la doctora Joana Chapa. Muchas gracias por esa iniciativa que cada año nos reporta el sentir de la comunidad de Nuevo León. En síntesis, yo felicito al señor gobernador y a todo el equipo de trabajar en forma coordinada para dar respuesta a la zona metropolitana y sobre todo ratifico algo muy importante. La razón principal de la plataforma Cómo Vamos, insisto, es ayudar a los señores alcaldes y al señor gobernador para que escuchen el sentir de la comunidad. Y juntos, codo con codos, hagamos, repito, como lo decía hace un momento, a Nuevo León y el área metropolitana el mejor lugar para vivir. Esa es la razón principal. Y hay un principio que es muy sabio, y se lo digo mucho a mis estudiantes en el TEC de Monterrey. Si quieres que algo se mejore, mídelo y publícalo. Lo que no se mide y no se publica, jamás se mejora. Y sistema que no se controla, sistema que se degenera. Por eso, cuando hablamos de que esta encuesta que vamos a escuchar dentro de unos minutos sus resultados, son 4 áreas que le mortifican precisamente a la sociedad. El desarrollo social, el desarrollo económico, justicia y seguridad y el tema de gobierno. Y que también, ustedes saben, los señores alcaldes están trabajando en 3 temas que la sociedad estamos cansados, que queremos respuesta, que es el tema de la famosa contaminación que tanto nos ha generado ruido, el tema precisamente de seguridad y el tema de movilidad. O sea, no estamos descubriendo el mundo y lo que queremos es, aquí está lo que la gente dice, aquí está nuestra gente. Y yo creo que les decía a ustedes, hoy hay que escuchar más y hablar menos. Y esa es la razón principal de esta encuesta y la plataforma Cómo Vamos, hacer de Nuevo León, repito, una manera de que tengamos todos el acceso a un banco de datos objetivos y en base a ello llevemos a cabo un proceso.
En síntesis, yo los invito al señor gobernador y a los señores alcaldes, primero, que siempre mantengamos una actitud positiva. Siempre veamos cómo sí. Y yo en lo personal, se lo he dicho, ya he visitado a algunos de ustedes, la semana pasada a la alcaldesa aquí de Guadalupe, a Cristina Díaz, y le he dicho y le he reiterado, encantado de venir aquí a Guadalupe y a cualquier municipio a platicar, a dialogar y a ver cómo hacemos que Guadalupe y García y Escobedo tengamos en todos lados un buen nivel de vida. Porque yo soy un convencido que, ¿para qué queremos un municipio muy bien cuando los demás están mal? Para que nos vaya bien a todos se llama solidaridad y hay que entender que todos somos responsables de todos. Una de las cosas que más ha hecho daño en la sociedad, en el mundo, y Nuevo León no es la excepción, es la indiferencia, hacernos un lado. Y aquí vamos a ver cómo todos los municipios metropolitanos vamos para arriba. Por eso la encuesta y la información que les vamos a proporcionar va a estar en función de cada municipio, cómo ir cada quien ascendiendo. No hay que correr más rápido la carrera que el otro municipio. Tú corre tu propia carrera, cada municipio tenga sus sueños, sus metas, y lo que nos preocupa, cómo vamos Nuevo León, es que vayas para arriba, que cumplas con ese eslogan que es fruto de la cultura regiomontana, siempre ascendiendo, siempre para arriba. Yo soy un convencido que un sembrador mezquino cosecha y hace cosechas mezquinas, un sembrador apasionado, generoso, cosecha muy generosamente los resultados. Y yo soy un convencido que este cambio de época en Nuevo León va a llevarnos a todos a hacer cosechas muy abundantes, pero se requiere que tengamos una actitud muy positiva. Siempre hay que ver el vaso medio lleno, no medio vacío. Y que nos quede claro a todos quienes integramos la sociedad civil, los académicos, los políticos, los empresarios, que en este momento para Nuevo León ser pesimista es ser irresponsable. No hay que ser pesimistas, siempre hay que buscar como sí. Y más que satanizar a la otra persona, más que juzgar, vamos a ver cómo trabajamos en equipo. Y esa es la razón en este contexto que queremos ver y que nos vean a la plataforma cómo vamos Nuevo León. Y que tengamos claro que si la precisamente ceguera física nos impide ver, lo más triste para Nuevo León sería la ceguera, fíjense bien, y aferrarnos a no mejorar, a no innovar, porque no mejorar y no innovar es condenar a la decadencia a nuestros municipios y a nuestro estado. Bienvenidas y muchas gracias por su presencia. Muchas gracias a David. A continuación, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, nos acompaña el secretario general Juan Paura García y la doctora Joana Chapa, directora del Centro de Investigaciones Económicas y responsable del estudio por parte de la universidad. Primeramente, buenos días a todos. Saludo con mucho gusto al señor gobernador, al doctor Samuel García y a su esposa. De igual manera, agradezco a mi amigo, el profesor, como le gusta a él que nos dirijamos hacia él, al maestro David Noel, por esta invitación que nos hace a la Universidad Autónoma de Nuevo León. De igual forma, todos los señores alcaldes aquí presentes, funcionarios del gabinete estatal, funcionarios del Congreso que tienen honor a representar también, estoy a sus órdenes, a nombre del doctor Santos Guzmán, rector de nuestra Universidad Autónoma de Nuevo León. Es un honor estar reunidos con ustedes, ciudadanos comprometidos con nuestro Estado. Agradezco la invitación que se hace a la universidad a la que represento. Excelencia como principio y la educación como instrumento es el lema del doctor Santos Guzmán López. Desde el inicio de su gestión, nuestro rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León dejó en claro que en su plan de trabajo sería innovador, con el único objetivo de lograr beneficios con impacto social para nuestra comunidad universitaria, para Nuevo León y para nuestro país. Propuestas que emanan de la sociedad civil con el fin de alcanzar un bien común deben ser consideradas y cristalizadas. Es por eso que hoy la iniciativa ¿Cómo vamos, Nuevo León?, contribuye con análisis rigurosos en la construcción de una democracia plena.
Las medidas que utilicen los gobiernos y la rapidez de su adopción tienen un papel clave en el avance y desarrollo de nuestra sociedad. Dentro de su misión 2030, nuestra universidad se encuentra comprometida en la generación de contribuciones trascendentes en el avance de la ciencia, la tecnología, la innovación, las humanidades y a la mejora del nivel de desarrollo humano de la sociedad nuevoleonesa y de nuestro país. Es por ello que la universidad, con su amplio sentido de responsabilidad social, colabora con Cómo Vamos Nuevo León. Y es muy preciso, en este caso, lo que comenta David Noel, en el sentido de que de ninguna manera nos sentimos que estamos evaluando al gobierno y a los municipios. Al contrario, es cómo vamos, así vamos, y es el resultado de nuestra sociedad. Es por ello que nuestra universidad, con su amplio sentido de esta responsabilidad social, colabora con el propósito de poner a disposición de la sociedad las capacidades, el talento y la experiencia de sus investigadores para atender las problemáticas del desarrollo económico, social de la región y de nuestro país. La universidad, siempre preocupada por adoptar información oportuna a la sociedad, colabora con Cómo Vamos Nuevo León a través del Centro de Investigaciones Económicas desde el año 2016, generando información sobre las percepciones, prioridades de la ciudadanía neoleonesa en diversos temas públicos, con el objetivo de ofrecer soluciones sobre estos que son prioritarios en la agenda pública de Nuevo León y su área metropolitana, que sirvan de apoyo a los representantes de la administración pública del Estado en su toma de decisiones. La universidad refrenda su compromiso con nuestra comunidad nuevoleonesa para seguir mejorando el quehacer público en temas como la seguridad, el desarrollo urbano, la movilidad, el desarrollo social y el desarrollo económico, a fin de edificar solidariamente nuestro Estado y contribuir al avance de nuestra sociedad. La universidad se compromete, en la medida de las necesidades, para siempre estar brindando el mayor apoyo con todo ese centro de investigadores, profesores y maestros que conforman un acervo conjuntamente con las diversas universidades de nuestro Estado. A sus órdenes, señor gobernador, señores alcaldes, David, mucho éxito en este programa que emprendes y estamos para servirles a ti y a toda la sociedad nuevoleonesa. Muchas gracias a todos. Buenos días, señor gobernador Samuel García, señora gobernadora Mariana Rodríguez, David Noel, presidente de la plataforma Cómo Vamos, alcaldesas, alcaldes del área metropolitana de Monterrey, sociedad civil, público en general. Para el Centro de Investigaciones Económicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, es un gusto liderar, junto con el equipo de Cómo Vamos, la quinta edición de la encuesta Así Vamos. En este periodo, la encuesta ha crecido en alcance, tamaño, profundidad. Cada año el análisis de los resultados nos permite conocer mejor a la población de Nuevo León, de nuestro estado, así como lograr mediciones más precisas. En la revisión y elaboración del cuestionario, además del destacado grupo de investigadores de la Facultad de Economía y de lo que es el equipo de Cómo Vamos Nuevo León, participaron 26 especialistas de universidades locales como el Tecnológico en Monterrey, la Universidad de Monterrey, la Facultad Libre de Derecho y además organizaciones especializadas como Vía Educación, Consejo Nuevo León, Alternativas Pacíficas. Para esta edición, y al igual que las anteriores, la unidad de análisis son viviendas particulares, habitadas y sus residentes habituales de Nuevo León. La población objetivo son personas de 18 años o más y que en el momento de la entrevista radicaban aquí en el estado. De acuerdo a estimaciones del Censo de Población de 2020 del INEGI, el total de habitantes era de 5.784.442 y por consiguiente el tamaño de la población objetivo, que es de 18 años o más, de 4.205.825.
El estudio da resultados representativos para diferentes áreas geográficas. Esta es una de las riquezas que tiene el estudio, dado que permite hablar de lo que sucede en Nuevo León en general, como en cada uno de los 11 municipios más importantes del área metropolitana de Monterrey, que son Apodaca, Cadereyta, Escobedo, García, Guadalupe, Juárez, Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García, Santa Catarina y Santiago. Así también permite dar conclusiones sobre la región que es el área metropolitana de Monterrey como un todo, fuera del área metropolitana de Monterrey, que son los 40 municipios restantes del estado. También permite obtener resultados representativos por género para mujeres adultas radicando en cada una de las 2 regiones de Nuevo León y para hombres adultos radicando en cada una de las 2 regiones de Nuevo León. En el tema técnico no voy a profundizar, solo les comento que se utilizaron 2 diseños de muestreo independiente, muestreo aleatorio estratificado para los habitantes de los 11 municipios del área metropolitana de Monterrey y muestreo por conglomerados bietápico para el grupo restante de municipios. El levantamiento se realizó del 29 de septiembre al 8 de diciembre del 2021. La verdad fue un reto completar las 4,400 encuestas. Y de hecho la muestra está formada por 4,419 viviendas, de las cuales el 88% pertenecen al área metropolitana de Monterrey y el 12% restante están fuera del área metropolitana de Monterrey. El nivel de confianza es de un 95% y el margen de error a nivel estatal es de 0.015. O sea, estamos hablando de que los resultados tienen mucha precisión, como se comentó. Agradecemos a todas y a todos los ciudadanos que se tomaron el tiempo en ser parte de esta encuesta, que se consolida como uno de los ejercicios de medición cualitativos más sólidos y reconocidos en el país, que es un orgullo para nuestro estado. Los que conformamos el equipo del Centro de Investigaciones Económicas y de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León, estamos muy orgullosos de ser partícipe de este ejercicio de participación democrática. Muchas gracias. Con permiso. Muchas gracias. Enseguida, Luis Ávila, director de Cómo Vamos Nuevo León, compartirá los principales resultados de la encuesta Así Vamos 2021. Gracias de nuevo, bienvenidas y bienvenidos. Aquí están los principales resultados. Lo primero que me gustaría destacar es que la encuesta cumple 3 propósitos fundamentales. El primero es, la encuesta es una evaluación ciudadana. Es la voz de la comunidad la que se expresa para evaluar los servicios que recibe, a las autoridades que le gobiernan, las preocupaciones que tiene y las prioridades en su agenda. Es una evaluación de y para la comunidad de Nuevo León. En segundo lugar, hacemos la encuesta porque nos permite trazar una agenda común. Es finalmente la encuesta lo que nos permite identificar hacia dónde debemos dirigirnos, no solo las autoridades, sino también la propia sociedad organizada, al marcarnos claramente cuáles son esas prioridades y poder discutirlas, dialogarlas, como decía David Noel, debatirlas. Es un trazo común donde la encuesta nos permite actuar. Y sobre todo la encuesta nos permite medir mejor. Y medir mejor no es un tema técnico, por supuesto que para Cómo Vamos y para la Facultad de Economía es fundamental meternos en los datos y generar más información, pero el tener mejores datos y mejor información nos permite entender mejor los problemas como sociedad y sobre todo tomar mejores decisiones públicas. Ya no hay excusa para hacer una política a ciegas, ni a espaldas de la comunidad. Aquí están los datos. Aquí está la voz de la comunidad que se expresa de una forma sistemática, organizada y clara para que sean las autoridades de todos los niveles quienes puedan actuar en consecuencia. Para eso es la encuesta. En resumen, la encuesta nos permite evaluar, debatir y mejorar, y si logramos esas condiciones en Nuevo León, la democracia se fortalece.
De forma muy general, el estudio, como todos los años, presenta 4 grandes capítulos. El primer capítulo es el de desarrollo social. En el de desarrollo social ustedes encontrarán acceso a la educación, acceso a la salud, evaluación de los servicios de salud y de educación, cómo fue la experiencia a distancia en este año de pandemia, cuáles son las expectativas económicas de la población, cómo afectó en el ingreso los cambios que hemos vivido en este último año, cómo está percibiendo la población un fenómeno creciente como es la migración y cómo un Estado que se distingue desafortunadamente por la discriminación prevalece de acuerdo con la percepción de la población. En el segundo capítulo, Desarrollo Sustentable, pueden encontrar una muy completa lectura sobre la situación de la movilidad en el Estado, la partición modal, cómo nos movemos, cuánto tiempo hacemos, cómo evaluamos los servicios de transporte que recibimos, por qué nos movemos más en carro, por qué no nos movemos más en transporte, qué tanto usamos la bicicleta, cómo la expansión de la ciudad está o no afectando la forma en la que nos comportamos y, por supuesto, tener una evaluación de temas medioambientales, particularmente 3, espacios públicos, parques, calidad del aire y residuos. En el siguiente capítulo, Seguridad y Justicia, lo que van a poder encontrar va a ser la percepción de seguridad de las y los habitantes del Estado, pero también de justicia. ¿Es Nuevo León un Estado eficiente para castigar los delitos o prevalece la sensación de impunidad, de acuerdo con la propia población? Y también una evaluación integral a los servicios de seguridad, en particular las policías locales, pero también la Guardia Nacional, el Ejército, la Policía, Fuerza Civil, y podemos irnos a detalle de lo que cada corporación de municipios representa para la ciudadanía en confianza, en cercanía, en corrupción y en sensación de seguridad. Y finalmente el último capítulo, el de gobierno, viene en un año electoral, lo cual nos permite hacer varias cosas. Un balance final del sexenio de Jaime Rodríguez Calderón, un balance final de las administraciones que concluyeron, algunas repiten, unas expectativas, ¿qué les está diciendo la gente a ustedes como alcaldes, alcaldesa, que esperan para este nuevo ciclo? ¿Qué esperan del gobernador? Y sobre todo, ¿cómo votamos? ¿Por qué no votamos? ¿Qué tanto participamos como sociedad? ¿Qué tanto nos informamos y dónde nos informamos? La encuesta la van a poder encontrar hoy en la tarde completa en comovamosnl.org. Ahí viene el tabulado, los datos, todo desagregado, así como el reporte, y por supuesto durante marzo y abril vamos a discutir ampliamente los resultados en diferentes audiencias. De momento, solo nos gustaría destacar 3 grandes puntos que nos gustaría mucho que tanto la comunidad como las autoridades aquí presentes se lleven el día de hoy. El primero es, la encuesta presenta una ruta crítica para atender el impacto del COVID, pero no solo pensando en el impacto inmediato, sino en una agenda de futuro. Algunos datos al respecto de este tema. Hay un gran desafío de acceso a la salud. La afiliación de los servicios de salud aumentó la proporción de población dramáticamente que no está afiliada a algún servicio de salud, 20.6%. Pero también el desafío de acceso a la salud se ve en la atención a padecimientos. Hay una mudanza de atención pública a atención privada, particularmente en farmacias. Ahí el Estado tiene un rol no solo como proveedor de servicios, sino como regulador de los sistemas de salud privado importante atender. Otra forma de ver este desafío de acceso a la salud es por la frecuencia de surtir medicamentos. Tradicionalmente en la encuesta, la capacidad de surtir los medicamentos en Nuevo León es muy alta y ya este año presenta un descenso de 10 puntos porcentuales que es significativo en cuanto a la provisión de servicios de salud. Y finalmente redondeamos el tema del acceso a la salud cuando vemos y por primera vez le preguntamos a la gente en salud en específico cuál es el principal problema que enfrentas. Y el principal tiene que ver precisamente con los servicios son caros, pero también con acceso entendido a la disponibilidad de insumos médicos y la tercera proporción de la población le preocupa la accesibilidad en cuanto a distancia de clínicas y acceso a hospitales. Pero también el COVID nos impactó no solo en el acceso a la salud, sino también en la desigualdad. Y la desigualdad la podemos apreciar en la encuesta desde diferentes dimensiones. La primera es
cuando comparamos la provisión de la educación pública versus la salud privada. Si vemos la distribución en la cual dijeron atender los integrantes del hogar, esta pregunta hacía referencia a los integrantes del hogar, no solo a los respondientes, es más o menos similar, si bien hay una presencia mayor, los estudiantes de instituciones privadas lograron asistir presencialmente en mayor proporción en un año como el 2021. Pero cuando preguntamos por el rendimiento, ¿cómo evalúa el rendimiento a la salud en la población? Nos damos cuenta, en primer lugar, que hubo una afectación en todos los sectores y en todos los estratos de un año no presencial. Pero podemos apreciar que la distancia entre quienes asistieron al sistema público versus el sistema privado fue mayor para quienes asistieron al sistema público, con lo cual hay un rezago más importante en el sistema público. Pero también hay desigualdad de acceso si lo evaluamos por estrato económico y en los municipios. Estas imágenes lo ilustran. Conexión a Internet, mientras en San Pedro se acerca al 100%, en Santiago apenas supera el 60% con una media de 81%. Cuando hablamos de equipos electrónicos, San Pedro disminuye un poco, pero se mantiene a la cabeza con cerca del 87%, mientras Santiago está por abajo en el 66%. Y finalmente, el tiempo que pueden dedicar las y los adultos en casa a atender también labores de educación. En Escobedo nos declararon que es quienes mayor disponibilidad tenían, cerca del 73%, y en Santiago poco más de la mitad. Esto habla, desde luego, de las diferencias que existen en un área metropolitana que, como decía David Noel, pretende ser una misma ciudad, pero hay distancias considerables entre municipios. Y finalmente, la desigualdad también se ve por género. Cuando preguntamos por primera vez en la encuesta, y gracias a la sugerencia de especialistas que tienen toda la vida trabajando en estos temas en trabajo no remunerado, las mujeres tuvieron que dedicar más del doble en quehaceres del hogar y más del triple en cuidado a las personas, agudizándose desde luego en ciertos grupos de edad y en ciertos municipios del área metropolitana. Y finalmente, les invitaríamos a evaluar dos impactos directos de la pandemia. La primera es del ingreso. Este es el porcentaje de la población que manifestó perder su empleo como resultado de este último año. Y finalmente, más de un tercio de los hogares que manifiesta que los ingresos del hogar han disminuido. Ahí, desde luego, hay un foco de atención. Y finalmente, un impacto directo que medimos en esta ocasión es el impacto a la salud mental. Una buena parte de la población declaró al menos sentir o percibirse en este último año decaído, decaída, ansioso o ansiosa, y finalmente con discusiones al interior del hogar con los impactos que puede tener en diversos temas, incluyendo, por supuesto, el tema de seguridad. Aquí hay, y estos son solo algunos de los muchos datos que pintan un panorama completo de agenda para el gobierno en materia de atención al post-COVID que vamos a vivir en Nuevo León. El segundo gran punto que queremos destacar es la evaluación ciudadana. Finalmente, la encuesta para eso es. ¿Cómo les fue a las y los autoridades de acuerdo con sus propios gobernados? Primero, Jaime Rodríguez. Lo que observamos desde el primer año de medición del gobernador saliente fue un descenso sistemático en sus niveles de aprobación, empezando en un 30% de aprobación en 2017, con un año donde medimos que le afectó por preguntas adicionales el decidir contender por la elección a la presidencia, y aunque no pudimos medir el 2020, 2021 se convirtió en el año con menores niveles de aprobación para el gobernador saliente. Cuando le preguntamos a la población sobre un balance general de su administración, el 56% declara que el gobierno fue peor de lo que esperaba y una cuarta parte de la población igual de mal de lo que esperaba, con lo cual el balance es negativo casi por completo. Y finalmente preguntamos cuál era el mayor avance y el mayor retroceso de la gestión del gobernador Jaime Rodríguez Calderón. Más de la mitad de la población declaró que ninguno,
mientras que atención a la salud destaca como el primer punto en el cual la población valoró positivamente, mientras el mayor reto lo declararon en materia de seguridad, aunque tampoco pudieron identificar ninguno. Destaca que el tercer tema de mayor retroceso fue el combate a la corrupción. Ya platicaremos con la doctora Lourdes López si tiene que ver con las promesas con las que llegó de castigar este problema. ¿Cuáles son las expectativas que tiene el gobernador Samuel García? Son altas. Hay una altísima expectativa que también es una posibilidad de hacer cosas y de enfrentarse a un electorado que, como vemos, es exigente. 71.6% considera que bajo su gestión Nuevo León mejorará después de 6 años. Y le preguntamos también a la población cuál debe ser la prioridad del gobernador en el primer año de gobierno. Y declara que en el primer año su atención debiera estar centrada fundamentalmente en 2 temas: mejorar la seguridad y resolver el transporte público. La encuesta se terminó de levantar en diciembre, con lo cual cualquier episodio reciente, como el tema del agua, todavía no está registrado ahí por la población. Finalmente, los alcaldes. ¿Cómo fue a los alcaldes y a la alcaldesa en los niveles de aprobación? Siempre un año electoral presenta variaciones importantes en la tendencia. Hay que decir que 3 alcaldes lograron superar el nivel de aprobación que tenían en 2019. El alcalde de San Nicolás, que concluyó su gestión, prácticamente está igual que como terminó 2019, un poco arriba. Y de manera importante los alcaldes de Apodaca y de San Pedro. El alcalde de Apodaca, en comparación con 2009, mejoró 17 puntos porcentuales la aprobación de los propios habitantes del municipio de Apodaca. El resto... En el resto de los municipios hubo descensos en la aprobación. Y finalmente también, como es un balance, preguntamos a la comunidad si creía que el municipio mejoró, está igual de bien, igual de mal o empeoró en estos 3 años. Y de nueva cuenta, en 2 municipios se nota particularmente una mayor proporción de la población que considera que mejoró o se mantiene igual de bien, que son los municipios de San Pedro y de Apodaca. En el balance de final, más bien, ¿cuál es la agenda que esperamos ustedes atiendan? Hay un consenso en la población. De hecho, aquí no hay diferencias por municipio más que en los porcentajes, pero para el grueso de la población la prioridad inmediata debe ser garantizar la seguridad. En el segundo, mejorar los servicios públicos, y ahí ya por municipios ustedes conocerán a fondo la agenda particular que van a tener de acuerdo con la propia comunidad. Lo que destaca de esta gráfica, y ese va a ser el último tema antes de tener una breve discusión y ya concluir esta presentación, destaca la mejoría de servicios públicos, y eso sí es el tercer gran punto que queremos poner sobre la mesa, porque algo está cambiando en la ciudad para mal, de acuerdo con la ciudadanía, y son algunas alertas, digamos, sobre el desarrollo y la planeación del área metropolitana. ¿Qué son? Primero, les invitaría a que vieran esta evolución. En 2019, el principal problema con diferencia era seguridad. En 2021 lo sigue siendo, pero empatado con el tema de desarrollo urbano. Es decir, desarrollo urbano pasó de ocupar la 6ª posición en el principal problema a ocupar la 1ª. Y si a desarrollo urbano le sumamos cómo también creció la movilidad como problema, tenemos un panorama urgente a atender por parte de las autoridades y desde luego de la comunidad. Cuando preguntamos a la gente cuál es el principal problema de desarrollo urbano, ya en específico, por primera vez en la historia de la encuesta salen servicios públicos deficientes. Tradicionalmente era el segundo, que sigue ocupando un lugar importante, que es la falta de áreas verdes o deportivas, pero se suma también de manera importante, en tercer lugar, las grandes distancias entre viviendas y de acceso a servicios básicos. Por supuesto que entender qué está pasando va a requerir un gran análisis, y me gustaría cerrar con algunos datos para una discusión posterior que consideramos debe profundizarse en la mesa de alcaldes, alcaldesa y gobernador en el tema urbano.
que es cuáles son los retos de planeación y expansión que estamos sufriendo ya como ciudadanía, porque finalmente esto es lo que la gente ya recibe, no lo que el especialista nos dice que debemos diseñar. Y aquí hay algunos. En primer lugar, aquí podemos apreciar desagregadamente el descenso en las evaluaciones de los servicios públicos, lo cual es atípico. Los servicios públicos suelen ser muy estables y aunque el descenso parece poco, esto representa que en algunos municipios disminuyó en gran medida y en algunos municipios más o menos se mantuvo. Con la excepción de Apodaca, en el resto de los municipios hay al menos una disminución en alguno de los servicios, en comparación con el año 2019. Entonces, hay un panorama que algo está percibiendo la ciudadanía que no es positivo. En segundo lugar, preguntamos por primera vez, lo trabajamos mucho con especialistas, si están percibiendo algunos fenómenos asociados con la expansión y desarrollo urbano en su casa, en su colonia. Más de la mitad de la población declaró que en su colonia hay la presencia de casas abandonadas, por supuesto agudizado en algunos municipios de hipercrecimiento en las afueras del área metropolitana sobre todo. Solo 15% de la población se considera que vive en barrios de cercanías. ¿Qué quiere decir? Que tiene caminando a 15 minutos 13 servicios básicos, solo 15% de la población. Hay municipios donde no llega ni al 2% esa proporción de la población que puede fácilmente acceder a servicios de compras, de salud, de educación. Y finalmente, en el tema de viviendas, identificamos y preguntamos en esta encuesta, a raíz del crecimiento reflejado en INEGI, que 17% de la población se mudó de 5 años hacia atrás, declara mudarse. En municipios como Cadereyta, García y Juárez es mayor, más del 30% de la población que actualmente vive en esos municipios se mudó en los últimos 5 años y las dos razones principales de ese grupo para mudarse tienen que ver con comprar casa o con buscar una renta más barata. Ahí está, digamos, el panorama urbano. Y finalmente, ya para cerrar esta parte, invitamos a leer con cautela los datos de movilidad porque es un año de poca movilidad. Entonces no nos puede presentar un panorama optimista que es el que parece presenta. ¿Por qué? Hay que considerar que la mayoría de la población se movió a viajes esenciales, el 84%, que fue compras y trabajo. De hecho, incrementó mucho esa proporción. En segundo lugar, la proporción de la población que no salió se duplicó prácticamente. Entonces hay un fenómeno de movilidad menor. El automóvil se consolidó como el principal medio de transporte para viaje a destino principal. Cayó mucho el transporte público, ahora se ubica en un 18%. Los tiempos de traslado disminuyeron. La evaluación del transporte público mejoró, que pueden ser, ya invitaremos a foros con especialistas si es directamente asociado con ese fenómeno. Y finalmente, por primera vez medimos el uso de la bicicleta. Sabemos que es un tema que queremos discutir como área metropolitana y preguntamos qué proporción de la gente usa la bicicleta para trasladarse, no solo a destino principal, y el porcentaje es 6.4, que puede ser un buen punto de partida para planear una ciudad distinta. Discutiremos brevemente algunos de estos resultados. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Para profundizar en resultados de la encuesta, invitamos al panel a dos distinguidas invitadas. Lourdes López, doctora en Política Pública por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Se desempeñó como consejera electoral del Instituto Federal Electoral del 2003 al 2008. Desde 1986 es docente en la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la Universidad Autónoma de Nuevo León y profesora de cátedra en la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. También agradecemos la presencia de Cynthia Kamal, doctora en Economía por la Universidad de Essex en Reino Unido y con una maestría en Ciencias Económicas por la misma universidad. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, fue directora del Centro de Investigaciones Económicas de la Universidad de Nuevo León del 2013 al 2016.
Bienvenidas. Muchas gracias. Ya para cerrar, brevemente, para dejarlos picadas y picados con los resultados de la encuesta, pero para ponerles una perspectiva académica, nos gustaría escuchar brevemente algunas reflexiones de quienes hoy nos acompañan. Nos da mucho gusto y voy a empezar con la doctora Lourdes López, porque ella nos acompañó en todo la evaluación que hemos hecho a Jaime Rodríguez Calderón desde 2016, y nos gustaría, doctora, conocer tu primera reacción a la encuesta en general, qué te llamó la atención, y de una vez entrando en materia, ¿qué reflexión te llevas del electorado en un año como fue 2021 electoral y su valoración sobre algunos de los fenómenos que les tocó vivir? Adelante. Buenos días, muchas gracias por la invitación, gracias por considerarme. Estos ejercicios son muy valiosos para la comunidad académica, pero deben ser sobre todo muy valiosos para la comunidad de representantes de nuestro Estado. Atendiendo a tu primera pregunta, lo que más me llamó la atención, o lo primero que me sorprendió de la encuesta, es estos datos que ya mencionaban, ¿no? Las condiciones de igualdad. En Nuevo León estamos 50-50 hombres y mujeres, y sí es preocupante ver cómo esta condición de desventaja laboral, pero también de desventaja económica para las mujeres con estas tareas no remuneradas, donde el 60% de las mujeres realiza predominantemente este tipo de actividades que son las que soportan toda la vida económica del Estado. Ahí creo que hay una agenda pendiente no solamente en atención de políticas públicas subsidiarias o complementarias, sino también de diseño institucional, porque sí hay una visión en nuestro Estado, y esto no es solamente no es ni siquiera responsabilidad directa de los alcaldes. El solo hecho de que nada más haya una alcaldesa en esta mesa ilustra el retroceso, el rezago y el retroceso que estamos enfrentando. La reciente reforma constitucional que define los criterios para la postulación de candidaturas de mujeres a las alcaldías me parece que es un dato muy negativo, y que mientras no se coloque la visión de las mujeres en los espacios de diseño de las políticas públicas, vamos a seguir abonando en la misma ruta. Eso por una parte. ¿Qué nos da las encuestas? Yo te comentaba, creo que en lugar de así vamos, era así les fue, porque hubo algunos resultados que muestran que hay desempeños públicos no solamente bien valorados en la evaluación de la encuesta, sino también bien retribuidos en términos de la utilización de este mecanismo que es la reelección, que hoy por hoy es la única manera de ratificar un mandato y de evaluar y de desempeños públicos. Los demás son malas bromas. Y que deja también, en el caso del gobernador Rodríguez Calderón, pues demostrado lo que también ya sabíamos en términos de votos. A Jaime Rodríguez Calderón, o sea, él no solamente acabó con la figura de candidato independiente, también acabó con la figura del gobernador. A mí me parece que todo este balance, este decrecimiento en su percepción, pero sobre todo en las respuestas puntuales que sobre el desempeño del gobernador se hacen, hay una ausencia de la figura en la atención de los problemas del Estado. Creo que ese es un dato que tenemos que interpretar, porque al final de cuentas es lo que estamos haciendo, interpretar datos a partir de muestras que debemos extender a otros ámbitos. Creo que en el caso de la figura del gobernador no podemos negar que el resultado electoral del 21 en gran medida deriva de esa percepción negativa hacia el desempeño del gobernador. Y que, como decía el maestro Noel, no estamos en una etapa de cambio, estamos en una nueva etapa. Hay una reconfiguración política en el Estado, hay fuerzas políticas emergentes, hay también estilos de gobernar emergentes y novedosos, pero también hay una apuesta de la ciudadanía. No sé si me puede adelantar un dato. Hay una expectativa muy favorable sobre la gestión del gobernador que inició en algunos meses,
y discúlpenme la ironía, pero de acuerdo a los números que vemos de Jaime Rodríguez Calderón, pues no es difícil superar ese desempeño. Podríamos decir que casi haciendo cualquier cosa se puede gobernar bien, pero no nada más cualquier cosa, no nada más cualquier cosa. No sé si aquí para sí, pues porque si no, yo me puedo ir toda la mañana. Gracias, doctora. Agradecemos también a la doctora Cintia Camal, que está en el diseño de la encuesta desde el inicio, y que al ser una especialista en el tema de desarrollo social, nos interesa mucho, doctora, que nos ayudes un poco también a compartir qué te llamó la atención. Y sobre todo, creo que a veces no magnificamos la radiografía de Nuevo León como población con ingresos vulnerables también. Y creo que es una buena oportunidad para traerlo a la mesa y para que nos compartas tu interpretación. Sí, buenos días. Pues muchas gracias por la invitación y agradezco la presencia. Yo creo que en los últimos años es la primera vez que viene el gobernador a quien se le esté evaluando. Eso es algo muy destacable. De los alcaldes también, en algunas ocasiones venían muy poquitos. Entonces, creo que es bueno que escuchen lo que dice la gente. Realmente nosotros lo único que hacemos es recabar esa información, es percepción, pero podemos saber qué pasa dentro de esos hogares. Yo creo que eso es algo bien importante, especialmente en educación, salud, ingreso y trabajo, hasta percepción de migración o discriminación. En el tema de educación, algo que hay que recalcar es que si bien ya vimos que la mayor parte fue en línea o videos, pero no fue presencial, y los protocolos o las indicaciones de las autoridades educativas, la mayoría de las personas estaba de acuerdo con eso, tres cuartas partes de la población, lo cual es algo adecuado, pero hay que tener su justa dimensión. Las personas o los niños no iban a la escuela en su mayoría, primarias públicas solamente el 6%. Entonces hay que tomar estos datos con esa dimensión de que estábamos en una situación en donde apenas se estaban implementando las nuevas medidas de educación. Entonces, yo creo que eso es algo que también hay que considerar. Esto va a evolucionar. En general, los protocolos en materia de salud y en general han sido adecuados, de acuerdo a lo que dicen las personas. La presencia de un adulto siempre es algo que dificulta la dinámica familiar, y eso se ve en las encuestas, especialmente en los más pequeños. Y algo que me sorprendió fue que el rendimiento escolar promedio, o sea, cuando lo vemos de 1 a 10, es que fue ligeramente mayor al del 2019, que había clases presenciales. Esto también es algo que pues sorprende, ¿verdad? Porque a lo mejor hay más las personas, los adultos mayores o alguna persona adulta está en el hogar revisando las clases. Entonces, creo que eso es algo importante. La parte de depresión, ansiedad y enojos lo detectan más las mujeres, pero no es porque lo sientan más, es porque lo identifican con mayor precisión que probablemente los hombres. No es que no lo tengan, probablemente no se identifica con esa fuerza. En el tema de salud, algo que no salía en encuestas anteriores era que los servicios de salud eran caros. Ahora sí salen, porque ahora sí tienen que desembolsar de su bolsillo poco más del doble. Ahora ya no tiene servicios médicos de salud, lo cual nos lleva a establecer ciertas políticas porque, pues, a pesar de que ya no está el Seguro Popular que tenía una mayor presencia, ahora tienen que ir a un consultorio privado o a las farmacias y desembolsar. Entonces, eso también lo puede captar la encuesta. En temas de vacunación, algo que me sorprendió fue que la encuesta capturó un número muy similar al dato oficial en cuestión de vacunación. Llegamos al cerca de 90% de las personas tienen al menos una vacuna, personas mayores de 18 años, lo cual es muy consistente con la información oficial, pero ese porcentaje del 10%, cercano al 10% que no se vacunan, es impresionante que la mitad no lo haya hecho porque no creen en las vacunas o porque cree que no es necesario. Es un porcentaje pequeño, pero pues bueno, hay personas que así lo consideran. Un menor porcentaje es porque cuando le tocó en su municipio no estaban las fechas y no pudo atender, pero bueno, es una tercera parte de los que no se vacunaron. Y en términos de ingreso,
algo que también sorprende es que cercano al 15% de las personas perdieron el empleo. Parece que no es una cifra muy alta, pero el 90% de todas estas personas que perdieron el empleo tuvieron una reducción de su ingreso y lo que dejaron de comprar fue alimento. Entonces, aquí viene otra idea que puede tener para el Estado, especialmente en este programa Hambre Cero, que ha tenido muy buenos resultados. Bueno, pues ahora hay que duplicar esa ayuda, porque las personas lo primero que van a dejar de comprar debido a esa reducción del ingreso es alimentos, después deudas, dejar de pagar deudas, que también va a tener cierta afectación al sistema financiero, pero bueno, en menor medida, porque también el pago de hipotecas es la tercera cosa que dejan de pagar. Y pues si bien vemos que los ingresos se redujeron, aun cuando las personas no perdieron el empleo, 2 de cada 10 personas tuvieron una reducción de ingreso, a pesar de no haber perdido el empleo. Entonces, eso también nos dice que las personas lo que están diciendo, que uno de los problemas es oportunidades laborales. Ese es un tema que ellos identifican como algo muy importante, y la segunda es un ingreso inadecuado. Y pues vemos la distribución del ingreso en el Estado y está entre 1 y 3 salarios mínimos, es donde tenemos el gran peso de la población, especialmente en mujeres, un poquito menos en hombres, y pues eso también tiene que ver con la distribución dentro del hogar en las horas laborales, ya sea toda la jornada, 15 horas mujeres, incluyendo cuidados, ese es promedio, claro que hay un poquito más, pero diarias, y los hombres 12 horas. Ya lo vimos del doble en cuidados, ¿verdad? Limpieza del hogar, cocinar, compras, y 3 veces más en cuidados. Entonces, eso también nos llama a una desigualdad interna entre hombres y mujeres que se reflejan en estos indicadores laborales y de ingreso. Entonces, esa es otra de las cuestiones. Gracias, doctora. Es importante destacar, como decía la doctora Cintia, que también hay una radiografía muy completa de vacunación. ¿Cómo? ¿Por qué no se vacunaron? Identifica la encuesta, por ejemplo, que en San Pedro el 12% de la población se vacunó en Estados Unidos, y permite de alguna manera medir fenómenos que el Registro Nacional de Vacunación no mide, y los números, como decía, son muy cercanos para reconocer las diferencias entre municipios. Doctora, un punto para ir cerrando esta primera conversación de muchas que esperamos tener en función de estos datos, tiene que ver con las lecciones para un gobernador que inicia, para alcaldes que renuevan el compromiso que les dio la población o que lo asumen por primera vez, y un poco cuál es la lectura que te gustaría compartir para llevarnos algunas ideas de reflexión a profundizar posteriormente. Gracias. No sé si yo sé quién para hacer recomendaciones, ¿verdad? No son muy bien vistos, es la arrogancia de los políticos, de los periodistas, pero a peor vista la de los académicos, que creemos que estamos en el lugar más seguro para criticar. Pero bueno, en lo que podamos contribuir. Más que lecciones, yo creo que el diseño de la encuesta y sobre todo de estas preguntas encaminadas a evaluar el desempeño de los gobernantes, les pueden dar, si están interesados, digo, es mi opinión, les pueden dar una pauta muy clara de cómo hacerlo bien, Los aspectos que ponderan los ciudadanos tienen que ver con la corrupción, una corrupción que se asocia a la cuestión de gestiones administrativas en los ámbitos de gobierno y el uso de los recursos públicos. Las trayectorias mejor ponderadas ofrecen una percepción casi del 90% de confianza en el manejo de los recursos públicos. Otro elemento que los ciudadanos ponderan muy bien, cuando a los que califican bien, no quisiera yo enunciar casos, ya más o menos nos dimos una idea de cómo están los desempeños, tanto de quienes se reeligieron como de los gobiernos que terminaron, pero es que haya capacidad para resolver problemas, ¿sí? Cómo la ciudadanía aprecia esa faceta de la gestión gubernamental.
También que se rodeen de un equipo capacitado. Las trayectorias bien ponderadas reconocen eso. Otro elemento que se combina con una condición fundamental de la gestión de gobierno, uno es el cumplir las promesas de campaña. Es así ahí donde a los que les va mal, les va muy mal, concretamente también al gobernador que terminó su gestión el año pasado, que se vincula a esta noción de pensar en el bien común, que ya sabemos es la filosofía tomista, Tomás de Aquino, pues ese es el fin de la política, la creación del bien común. Y combinar estos dos elementos parece ser el desafío más grande para todos aquellos que buscan ser representantes o encabezar un orden de gobierno. Porque ya sabemos que las promesas de campaña, y ustedes lo saben mejor que yo, pues no siempre se pueden cumplir. A veces no se cumplen pues porque nunca se tuvo la intención de hacerlo, y otras veces porque puede ser materialmente imposible por la coyuntura, por las contingencias que se presentan, pero sobre todo por las dificultades que puede haber para articular los esfuerzos, los múltiples esfuerzos, sobre todo en una entidad como la nuestra, donde ya se dijo reiteradamente que somos una gran ciudad, una megalópolis, donde si bien la representación está distribuida entre distintas fuerzas políticas, la problemática está compartida entre todos los municipios. Entonces, esta armonización entre cumplir promesas de campaña y la creación del bien común, pues implica dotes gubernamentales no excepcionales, solamente disciplinadas. Creo que esas son las lecciones. O sea, si quieres hacerlo bien, si quieren hacerlo bien, ahí está la ruta. Y en este último dilema, o lo que pudiera ser este último dilema, creamos el bien común, construimos el bien común, o quedamos bien con algunas clientelas, yo creo que también ver al pasado sobre las fallas ayuda mucho. Luis mencionaba en su intervención el tema de la corrupción. No sé, no me atrevería a decir que esa es la única causa por la cual el gobierno de Jaime Rodríguez Calderón sale mal evaluado, porque fue una promesa de campaña incumplida. Hubo otras más importantes, como el decir que se iba a quedar hasta el final y que pues a los 2 años ya nos estaba diciendo adiós y ni siquiera estaba dando las gracias, ¿no? Pero creo que además de cumplir esta agenda, en el caso del gobierno estatal, dada la realidad, las agendas compartidas son seguridad pública, o sea, los problemas compartidos, seguridad pública, movilidad, desarrollo urbano, el tema de los servicios públicos parece sí ser un asunto particular, pero hay 2 asuntos que en la ponderación de la encuesta no tenían tanto peso. Uno es la calidad del aire y el otro es el agua. O sea, estos 2 asuntos creo que hoy por hoy vienen a sacudir cualquier promesa de campaña que ajena a estos temas que se hubiese formulado y que implican la coordinación. Y creo que aquí es el gran desafío, la gran oportunidad, pues para el gobierno del Estado, ¿verdad? No tiene nada de malo ser un administrador, ser un articulador, ser un coordinador, ser un gestor, ser un vinculador. Y eso es mucho más bueno que esa historia pasada que nos traumó tanto, como es que se gobierne con pirotecnia discursiva o con ocurrencias. Creo que hay una gran oportunidad, insisto, no lo digo yo, la encuesta nos los dice, qué percibe la gente, qué valora la gente, y bueno, los resultados electorales nos lo confirman, qué es lo que se reconoce en la gestión pública. Entonces yo creo que estos ejercicios son muy, muy valiosos por lo que nos dicen a todos, pero sobre todo por lo que les ahorran a quienes tienen la responsabilidad de gobernar para el diseño de sus estrategias de gobierno. Muchas gracias, doctora. Y finalmente, igual para cerrar, doctora Cintia, ya enumeramos algunas de las agendas que tienen que ver con hambre, con salud, pero ¿dónde tú recomendarías enfocar el ojo en la atención inmediata de lo que puede pasar a nivel familiar, económico e incluso de servicios como educación y salud
para las administraciones? Sí, bueno, yo creo que primero en trabajo e ingreso es un tema bien difícil. Realmente buscar esa combinación de trabajo y hogar, especialmente las mujeres, es bien difícil. Se ve una especialización económica, las mujeres en el hogar, los hombres fuera. Entonces, ¿de qué forma buscar que ese balance de familia y trabajo se dé dentro de un trabajo, o sea, dentro de una empresa? Es algo difícil. Y más sobre todo porque la pandemia no ha terminado. Así lo dice la Organización Mundial de la Salud. Ya hay un poquito más de libertades, pero aún así esto no se acaba. Entonces, en ese sentido hay que tener en cuenta lo que piensan las personas, pero era en una situación diferente de la pandemia. Entonces, siempre ver los datos de acuerdo a cómo está evolucionando. En la medida que podamos tener mejor identificación de los casos, algo que me sorprendió fue que el 18% de las personas habían tenido o habían detectado o habían estado sospechosos de tener COVID, y casi la mayoría, el 90%, se hacía la prueba. Entonces, en ese sentido, mejora la precisión de los que tienen contagio por COVID. Por otra parte, hay un tema en cuestión de enfermedades crónicas y degenerativas. Diabetes e hipertensión son los dos temas. Y algo muy latente que salió es que en ciertos municipios había un incremento en estos casos y coincidía que también que era en donde había COVID. Entonces, esa combinación de enfermedades crónico-degenerativas con COVID, pues eso va a impactar en las finanzas de todo el estado y probablemente las municipales. Habrá que ver, como los municipios están más cerca de sus habitantes, son quienes pueden ver qué hacer por ellos. Entonces, yo creo que mejorar esa información, los municipios y el estado son quienes deben de saber mejor que cualquier otra persona. Bueno, entonces, mejorar esa sistematización de información, pues mejor, ¿verdad? Porque en términos de la pandemia se va desenvolviendo la información. Al principio no se sabía qué pasaba y siempre la percepción fue como que el riesgo de contagiarse y a veces el miedo. Yo creo que en el sentido de que la población tenga un poco más de conocimiento de qué sí se puede hacer, qué tanto se exponen ante el riesgo, es otra de las estrategias que se debe de seguir para que las personas puedan moverse otra vez, salir de sus casas si es adecuado. Y en términos del ingreso, otra de las cosas que a mí me llamaron la atención es que siempre en todas las encuestas las personas eran muy optimistas. El próximo año va a ser mejor de lo que fue este año, y ahora ya no. El 80% piensa que va a ser peor, mal o peor. Y bueno, creo que es el 89%, porque los comparan de la situación actual con la previa, es el 80%. Entonces, o sea, el optimismo que veíamos en muchas encuestas, que a lo mejor era criticado porque, pues decíamos, estamos como que en una recesión o una situación difícil y las personas todavía siguen pensando que les va a ir bien, pues pues no era muy intuitivo, pero ahora ya es una realidad para ellos, lo ven, que es una situación difícil y que va a estar peor. Las oportunidades laborales, sin duda, es algo que ellos refieren. Y pues habrá que buscar cómo entender ese mercado laboral que existe en Nuevo León. Hay muchas empresas que están buscando trabajos, que están buscando trabajadores. Bueno, ¿qué tipo de trabajadores hay en Nuevo León? ¿Cómo se puede hacer un match que mejore la situación de todos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues yo sugiero una mejor recabación de datos y sistematización. Muchas gracias, doctora, y agradecemos de nueva cuenta su participación. Esta es una ruta para escuchar a la ciudadanía y tomar mejores decisiones públicas. Muchas gracias. Para una foto, ¿pueden acompañarnos? Bueno, una vez más agradecemos mucho la presencia de la alcaldesa, de los alcaldes, señor gobernador, de su esposa Mariana, de la licenciada Ivonne, y también le damos las gracias, está aquí presente la presidenta de la Comisión Estatal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la doctora Olga, bienvenida, gracias, y también está presente la presidenta Teresa Treviño del Acceso a la Información, y a todos los secretarios y secretarios del señor gobernador, muchas gracias por acompañarnos.